Dios los bendiga muchísimo. Es un placer acompañarles desde Argentina. Algunos dijeron por ahí que parecíamos españoles. No somos españoles, venimos del sur de América y realmente Dios nos ha permitido llegar a este lugar. Por una parte, aclaro que agradezco mucho la tarea que su pastor está llevando a cabo en toda el área, su área de influencia. Realmente valoro muchísimo, creo que de mi parte no apreciaba demasiado el gran impacto en todo lo que es Colombia y países vecinos que han llevado adelante en cuanto, por una parte, la escuela de oración y la oración misma. Y quiero agradecerles por su esfuerzo y su gran devoción. Amén. Por otra parte, algunos, no sé cuántos, conocen lo que es la escuela de oración, pero la escuela de oración tiene ciertas bases que son importantes y objetivos. Hay una visión en lo que es la escuela de oración y la primera visión es la visión personal, donde noto que en este tiempo se está trabajando fuertemente la vida íntima, espiritual de cada ministro de la gran familia de la fe, desde aquí hasta el resto del mundo. Hablo de la cristiandad, es decir, mi vida, su vida íntima de oración, lo cual nuclea la familia, nuclea el hogar y demás. El segundo objetivo es la visión para la iglesia, lo cual o lo que aprecio aquí, que lo extienden fuertemente y celebro esta gran tarea de expandir la escuela de oración en esta casa de Dios y en todo lugar de influencia. Lo tercero es la visión nacional. Celebro también que vuestro presidente de las Asambleas de Dios estuvo presente y que realmente su visión es más oración, más intimidad con Dios. Creo que Colombia está llamada a un despertar fuerte y poderoso, pero vamos a tener que tomar determinaciones y me sumo. Y el cuarto objetivo o la cuarta visión es la visión mundial, que eso tiene que afectar a Argentina. Ustedes tienen que traer más fuego a Argentina todavía. Y nuestra tierra tiene que ser inundada de la gloria de Dios. Esas son las bases principales de la escuela de la oración, muy basada en la vida de Elías, un hombre marcado por el hambre de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante, y que luego en el capítulo 18, verso 31 en adelante, comienza a producir un impacto nacional. Mientras estaba aquí sentado en este lugar, estaba evaluando algo que ya venía tratando horas atrás sobre los distintos avivamientos del mundo. Cuando uno mira el tema de los avivamientos, siempre todo avivamiento, y se lo quiero dejar porque, perdóneme, pero voy a ser un poco incisivo en tratar de entrar en su conciencia, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Hay dos clases de espíritu, el humano, si quieren añadimos un tercero, el satánico y el espíritu de Dios. Y el ser humano generalmente o es usado por el espíritu de Dios o por el espíritu de Satanás. Y alguien dirá, lo del espíritu de Satanás está afuera, en el mundo. Y la realidad es que Satanás trata de entrar en la iglesia, y no hablo a través de una bruja, un curandero solamente, sino que a veces la misma cristiandad empieza a ser torcida. Y empezamos a entrar en un proceso donde nuestra vida espiritual, en vez de ser aquello que Dios espera, se empieza a torcer. Una cosa aprendí, nosotros tenemos tres posiciones que Satanás quiere darnos. La primera es retener nuestra fe, nuestra vida espiritual. La segunda es anclarnos, dejarnos paralizados. Y la tercera es empujarnos.
Es decir, no solamente nos empuja o nos frena, sino que también nos estanca. Y hay muchos creyentes que están estancados en su vida espiritual. Y la realidad es que yo siento que Dios está queriendo despertar a la iglesia en toda América Latina. Yo siento que Dios está queriendo llamar a los creyentes. Por lo tanto, cuando hablo de avivamiento, cuando uno habla de avivamiento, está hablando de una generación quizá pequeña, un remanente, palabra interesante que va a encontrar en el Antiguo Testamento, muy nombrada. Es el pueblo leal y fiel al cual Dios llama. Es un grupo de personas diferentes dentro del mismo pueblo de Dios. Un grupo distinto, con características diferentes. Es un pueblo más consagrado, es un pueblo que ora más, es un pueblo que entiende la visión y el llamado. Es un pueblo diferente, no es el mismo, no es un pueblo que se fascina con espectáculos, es un pueblo que tiene la visión clara en el reino de Dios. Y ese pueblo tiene la mirada bien clara, sabe qué es lo que Él quiere, tiene un oído sensible, íntimo y escucha la voz de Dios. Y esa generación es la que produce avivamientos. Cuando miramos avivamientos históricos, y tan solamente por nombrar algunos del siglo pasado, fueron marcados por un previo tiempo que ese pueblo remanente, esa parte íntima de la iglesia, empezó a dedicar para hablar con Dios, a llorar por aquello que veía que dentro del pueblo no estaba bien. El gran problema, usted va a encontrar que el gran problema del pueblo de Dios no era el enemigo. El gran problema de la iglesia no son los demonios. El gran problema de la iglesia es el mismo pueblo. Y lo va a encontrar desde la salida de Egipto, donde ese pueblo llamado, su problema no eran los enemigos sociales, sino el mismo problema fue el pueblo. Y la historia que conocemos enseña que de esos cerca de 2 millones de judíos que salieron de Egipto, contando mujeres, niños, hombres, solamente 2 fueron los que entraron a la tierra prometida en 40 años. Esta realidad nos tiene que hablar a nosotros, nos tiene que mostrar a nosotros cómo estamos, porque yo tengo un peso importante en cuanto a esto. Me convertí hace más de 40 años y el peso es que la iglesia de aquel tiempo era muy atrevida en búsqueda de la santidad o intimidad con Dios. En mis años de 1970, la marca que la iglesia tenía en aquellas décadas, en la cual yo no me había convertido, era una gran pasión por la intimidad con Dios. Era una iglesia determinada al ayuno. Los creyentes eran excesivamente delgados, hasta esqueléticos de tanto ayunar, los buenos creyentes. Lo tercero, había una gran pasión por la santidad. Los creyentes se cuidaban de todo lo que podía ensuciarles la vida. Es decir, qué miraban sus ojos, qué hablaba su lengua, qué oía su oído, qué ingería en su cuerpo, como Daniel de pequeñito, que no se contaminaba con las cosas de la nación donde estaba como esclavo. Y por lo tanto, al meterme en esto, quiero un poco llevar a esta iglesia a preguntarse dónde queremos ir. Este pueblo es muy bonito. Felicito al pastor por el hermoso templo. Realmente creo que es muy coqueto el lugar. No sé si es una buena palabra aquí, pero muy bonito, bien agradable. Pero el problema nuestro no está en realidad enfocado en seguir cantando aquí, buscando realmente que nuestras prédicas cada vez sean más excelentes, siendo aquí más íntimos en la oración, sino que nuestra gran problemática debería ser que tenemos que buscar que este mundo se convierta.
Y agradezco por el amén de la hermana y algunos amenes. Pero la realidad es que la iglesia no toma conciencia de esto. Porque Satanás afuera sigue haciendo estragos y a la iglesia la tiene sedada. La iglesia no tiene convocatoria de perdidos. Los perdidos no corren a buscar la vida en abundancia que debe haber en las casas de Dios. Generalmente se relaciona con algo donde nosotros, por lo menos en Argentina, nos transformamos en los importantes. Entonces se busca el que mejor toca, el que mejor canta, se hacen nuevos ídolos, nuevos cantantes, los admiramos, ídolos en predicadores, los hacemos famosos, los seguimos, permanecemos horas juntos siguiéndolos a ellos y luego nos olvidamos que nuestra verdadera intimidad debería estar fundada hacia arriba. Es decir, la iglesia, sin darse cuenta, se ha metido en una idolatría entre nosotros mismos. Creo que Satanás empezó a disfrutar haciendo ídolos. Hemos peleado por cargos, por lugares, sin darnos cuenta, como hemos cantado ignorantemente, que el mejor lugar es estar a sus pies, pero hemos buscado los lugares altos. Y hemos hecho una sociedad evangélica donde los importantes son los más famosos. Desde el pastor, con excepción del pastor de esta casa, hasta tal vez aquellos famosos que salen por ahí. Y la iglesia tiene que volver a rever su teología, que no tiene que ser tan llena de enseñanzas bíblicas, sino de prácticas bíblicas. No tanto conocimiento guardado en la cabeza, sino cuán bien lo practicamos en nuestra vida íntima, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos y nuestros ámbitos eclesiásticos. Yo no sé si pasa aquí, pero la mayoría de los creyentes en Argentina estamos recién entrando a la segunda generación madura de cristianos genuinos, por lo menos en gran medida. La primera generación se empieza a convertir en los años 80. Y a partir de ahí, esos cristianos conversos traen a luz la siguiente generación de cristianos. Es decir, los hijos de creyentes y nietos. Y le quiero dejar algo. No voy a generalizar, pero una gran medida de cristianos de segunda generación están perdidos. Padres que no tienen hijos en las iglesias, abuelos que no tienen nietos en las iglesias, y la generación que ha quedado de aquellos tiempos que vivió el avivamiento es una generación envejecida. Es una generación que ya no tiene la fuerza que tiene tal vez un joven de 30 años. Hoy la generación presente no busca tanto evangelizar. Es una generación que está más encerrada en ser un buen músico o tal vez alcanzar el nivel de ser un pastor que tenga una congregación que le escuche de este nivel. Es como que la iglesia ha perdido la orientación y tenemos que rever dónde estamos parados si queremos que la iglesia siga. Porque muchos de nuestros jóvenes han preferido ser tal vez un influencer o ser un político que ser un ministro de Dios. En las últimas décadas, uno de los títulos más descuidados y más menospreciados ha sido el pastorado. Se prefiere ser cantante o famoso de cualquier manera que ser un pastor. Y la iglesia, y quiero dejarle algo que yo estoy corrigiendo en mi iglesia, la iglesia tiene que aprender que antes de gritar amén, tiene que saber lo que está diciendo en cuanto a amén. Y estar seguro si usted va a practicar ese amén. Porque si no, ese amén que usted dice es una condenación para su vida. Es como decir, ¿cuántos van a apagar la luz de la iglesia? Y como lo digo motivante, 50 dicen amén. Entonces el pastor inmediatamente manda colaboradores que le tomen el número para apagar la luz de la iglesia del mes.
Entonces, cuando usted toma conciencia, dice, ¿cuántos gastan aquí de luz? Va a decir, bueno, la próxima vez no digo amén, porque voy a tener que sacar de mi sueldo o mi ingreso para pagar la luz de todo este lugar. Entonces vamos a tener que masticar claramente lo que queremos decir con amén, para poder realmente decir un amén certero. Si el diablo está vencido, ¿y cuántos dicen amén? En Cristo está vencido, no hay duda. La iglesia tiene que demostrar que el diablo está vencido. Le cuento un poquitito. En nuestra Argentina, en 1970, la iglesia evangélica venía desde los años 50 de un avivamiento. Las iglesias evangélicas habían crecido, años 50. Imagínense algunos creyentes de 15 años convertidos en los 50, 15 años, 54, 1954. En los 70 esos muchachitos ya tenían 30, 35, 40 años. Muchos habían entrado en el instituto, algunos tenían 40 porque se habían convertido a los 25. Otros tenían 45 porque se habían convertido a los 30. Y esa generación que ya empezó a entrar en la teología, que empezó a cometer un error, se empezó a encerrar dentro de los templos. Y le quiero dejar algo, el pastor Alfonso. Una de las cosas que habló es de la gran comisión. Y la iglesia tiene una gran comisión. La gran comisión no es cantar en los templos, ni poner predicadores que le hablen durante 40 años a los mismos, sino que en realidad la gran comisión es ir y alcanzar pecadores y hacerlos discípulos. Anote ese amén que le puso a eso y pregúntese cuánta gente está ganando por semana, porque entonces lo está condenando ese amén. ¿Me entiende? Ahí va entendiendo lo del amén. Usted está diciendo sí a lo que no hace. Entonces la iglesia, cuando llegó a los años 80, tenía una generación que había crecido queriendo escalar cargos. Habían ido al instituto, habían terminado el instituto, se creían grandes ministros, grandes hombres y mujeres de Dios. Los que tenían más años ya caminaban con más firmeza o altivez dentro de las iglesias. El que había aprendido a diezmar, el que había hecho el instituto. Y en algunos casos cuando hablaban se preguntaban qué lugares estaban teniendo. Pero en 1980 sucede que un muchacho de un poquito más de 30 años se convierte. Y este muchacho de un poco más de 30 años lo que más entendió en nuestro país, en Argentina, en cuanto al cristianismo, era la intimidad con Dios. Un hombre que tenía 7 hijos y después de convertido añade 2 más, es decir, total 9. Era un gran comerciante de una ciudad de la zona sur de Buenos Aires. La cuestión que este muchacho, hijo de italianos, este muchacho empieza a entender que la clave está en buscar a Dios. Y empieza a dedicarle tiempo a la intimidad con Dios. Era muy particular porque en el negocio, a partir de las 5 de la madrugada, ya estaba alistándose para salir a su trabajo. Pero él cuenta que eran las 2 de la madrugada, la 1 de la madrugada, y estaban junto con sus 7 hijos buscando al Señor para que Dios apareciera. Buscándolo. En un momento de ese tiempo, en uno de los días muy fríos, de 1 o 2 grados de temperatura en la zona donde vivía, él comienza a buscar en su casa, siendo la 1 o 2 de la madrugada, solo le quedaban 3 horas para dormir, y su hijo, uno de sus hijos, tiene una visión y le dice: papá, veo mucha gente, veo estadios llenos. Las iglesias de Argentina no superaban el número de 100 o 150 miembros. Y el hijo dice: papá, veo estadios llenos, multitudes. Y empiezan a orar como familia, a clamar, a gemir y a decir: Señor, vienes a visitar a Argentina, vienes a buscar las almas perdidas, porque la segunda pasión, aparte de la intimidad en este hombre, era buscar a los perdidos y traerlos a Cristo. La cuestión que este varón empieza
a ser notorio en la iglesia por su pasión, 30 y tantos años. Y su pastor en un momento, en una campaña de pueblo, le da la oportunidad de anunciar, de hacer la oración de inicio. Y cuando él empieza a orar, la gente que estaba caminando por las calles y que estaba en el templo, se empieza a manifestar por demonios. Los creyentes, que eran un grupo de 50 o 30 escuchando la prédica, antes de la prédica, al inicio, cuando él empieza a orar, los 30 se empiezan a manifestar, tal vez 20, 25. Y empezó a ser notorio el barrio y la gente venía y se manifestaba parada ahí mirando lo que pasaba. El que venía de compras y pasaba por la vereda se manifestaba. Y al poco tiempo, en los siguientes días, en vez de haber 50 o 70, habían 100, 150, 200, 500, 1000 personas rodeando todo el entorno. A las pocas semanas, en la siguiente campaña, eran 30,000, 40,000, 50,000. Y al poco tiempo, toda Argentina empezó a ser inundada con campañas de 50 días, donde cerca de 2,000 endemoniados por noche pasaban por la carpa de liberación. 2,000 por noche. Yo fui camillero de esos momentos. Era un muchachito de unos 18, 20 años. Y la gente se manifestaba, la cargábamos, la llevamos adentro de la carpa de liberación. Y la campaña empezaba a las 7 de la tarde, 7:30. Y eran las 2:30, 3 de la madrugada. Y estábamos echando fuera demonios. No con altoparlantes, sino dentro de la carpa. Hasta que el último no fuera liberado, no nos íbamos. Luego había que volver a casa. En mi caso, yo salía a las 4:30 para mi trabajo y ahí dormir la hora y media que tenía para volver otra vez a trabajar y hasta las 7 de la tarde no parar de trabajar para volver otra vez a la campaña. Y durante 40 días. Ese avivamiento marcó a Argentina. Trajo un despertar muy grande. La oración fue herramienta poderosa en el despertar, pero también la pasión por alcanzar los perdidos. Yo quiero, de alguna forma, y le dije al pastor, voy a cambiar un poco el mensaje que tenía armado. Necesitamos una iglesia que empiece a entender, y yo no sé cuántos me entienden aquí, que no debemos ser evangélicos. Debemos sentir lo que Jesús sintió, como dice Filipenses 2:5, cuando necesitó descender de arriba, hacerse hombre para salvar a los pecadores. Necesitamos sentir lo que Cristo sintió. Por eso se los llamó cristianos en Hechos 11, porque se parecían a Cristo, la misma pasión, el mismo amor, la misma desesperación por alcanzar perdidos. Y ahí surge la segunda verdad de Marcos, capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán. Es decir, la señal sigue cuando yo siento lo que Él siente. Cuando no lo siento, no pasa nada. Cuando usted solo responde a canciones repetidas y dice amén sin pensarlo, usted está desconectado con el cielo. Porque se trata de un acto hipócrita de costumbre, donde en verdad no decimos la verdad cuando decimos amén. Y nuestras canciones pasan a ser simplemente un acto de repetición, porque no vivimos lo que cantamos. Entonces la iglesia, un problema que tiene en este tiempo, y perdón iglesia, perdón creyentes, es que hemos hecho una idolatría de nuestros templos, hemos hecho una idolatría de nuestros ministerios, hemos hecho una idolatría de nuestras personas, de nuestros ministros, y nos hemos olvidado verdaderamente de quién es el que nos espera en nuestro cuarto íntimo. Yo solo le pregunto una cosa sencilla y no me tiene que responder levantando la mano porque no se va a animar. ¿Cuántos quisieran que el pastor le dé una oportunidad para hacer una oración pública acá arriba? Y muchos dirían, yo quisiera orar ahí arriba. Pero la Biblia dice, Jesús lo dijo en Mateo 6, verso 6 en adelante, que el éxito de la oración está en el cuarto íntimo, no está en la oración pública.
Entonces la iglesia, el problema de este tiempo es que la iglesia ha descuidado su oración íntima. Al descuidar su oración íntima, la iglesia perdió el poder. Y al perder el poder, Satanás se sentó en nuestras casas con todas las pantallas que tenemos, como dijo el pastor Quevedo, y nos ha ministrado con sus cosas. En Argentina, creo que acá en Colombia también, el pueblo es muy futbolero. Y lamentablemente caemos en un montón de cosas, justas, injustas, críticas, defensas. Y empezamos a pelear entre nosotros quién tiene el mejor fútbol. Y yo quiero dejarle esto. Nosotros tenemos que reflexionar en algo. El pueblo de Dios tiene que tener un solo ídolo, una sola camiseta, un solo Señor, un solo patrón, un solo líder que le mueve el alma y lo lleva más allá de lo imaginado. Si alguien cree esto conmigo, puede decir amén y puede dar un aplauso al cielo. Fuerte ese aplauso. Yo quiero ligeramente llevarle algunas verdades en cuanto a avivamientos. Simplemente en el siglo pasado, 1901, en Estados Unidos, Charles Parham dedicó tiempo a buscar a Dios para que algo pasara. La intimidad de Charles Parham en una reunión de 10, 15 personas como máximo hizo que una mujer llamada Agnus fuera llena del Espíritu Santo y empezara a hablar en lenguas. Había una pasión por hablar en lenguas. Y ahí está la segunda cosa que la iglesia ha perdido también, o la tercera, la oración, la pasión por las almas y la búsqueda de ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia ha dejado el hablar en lengua. Los dones proféticos son perfectamente imitados. Y aparecen profetas por allá que mienten. Y la Biblia dice que si el profeta es mentiroso hay que apedrearlo. El que abre la boca ligeramente y Dios no dijo nada, en el Antiguo Testamento debía ser apedreado. Yo le dije a una hermana que andaba profetizando en nuestra iglesia y decía, Dios te va a dar un hijo. Le dijo a una, de aquí en este año, era principio de año. Le digo, si no se cumple, o te salís corriendo de esta iglesia o te tengo que apedrear, le digo. Usted dirá, ¿por qué? Porque desfigura la imagen del verdadero profeta. Y segundo, desfigura la palabra de Dios. Usa el nombre de Dios en vano. Por eso he llenado la iglesia de personas que quieren ser algo, que quieren ser notables, que quieren ser importantes y quieren gobernar a todos con sus palabras proféticas, con sus mensajes o con su voz angelical. Y amados, tenemos que empezar a encontrar al verdadero. Tenemos que empezar a buscar al verdadero hasta que la gloria de Dios se manifieste. El hambre de Dios no necesita público. No necesita que yo tenga un micrófono inalámbrico. El hambre de Dios se inicia en mi cuarto más íntimo, cuando Dios me está mirando, y allí comienza el gran avivamiento para una nación. Dios solo busca uno. No necesita que haya 5,000. Dios necesita un hambriento, un desesperado como Elías, uno que dice, yo quiero que el cielo se parta y la gloria que hay ahí arriba caiga sobre Colombia y la transforme, y los pecadores corran a la iglesia y acá haya 10,000 personas en la puerta diciendo, necesito el Cristo que se predica en ese lugar. ¿Alguien puede dar un aplauso a eso? Le paso ligeramente esto. 1904, un joven hambriento de Dios en Gales llamado Evan Roberts, el muchacho en el Reino Unido, trae un avivamiento donde en 4 meses, dicen algunos, otros dicen en un mes, se convirtieron 100,000 personas. No había micrófonos, no había parlantes, no había nada. ¿Cómo se convirtieron? Primeramente, todos tenían pasión por ir a buscar a los perdidos. Todos querían que su Colombia se convirtiera. No se trataba del bienestar del creyente, de cambiar el auto o tener tal vez algunas buenas ropas. Se trataba en realidad de que su Colombia, mi Argentina es su Colombia también, que su Colombia entrara en un avivamiento, que los perdidos se convirtiesen, cayeran a los pies de Cristo. Y Evan Roberts,
un muchachito de no mucho más de 20 años, una persona que no tenía dinero, no tenía plata, un minero que tal vez venía a la iglesia con su mejor ropa y si estaba sucio se paraba en la puerta para escuchar desde la puerta porque trabajaba en las minas de carbón. Pero un muchachito que tenía un hambre que pocos tienen en estos años. Necesitamos volver a encender el fuego de Dios en nuestra tierra. Necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra nación. Una mujer que la llamaban Pandita Ramabai en 1905 trae un avivamiento en la India. En 1906 un varón morocho, William Seymour, con un grupo de personas en Estados Unidos trae un avivamiento, millones. De ahí nacen las asambleas de Dios y cuántas asambleas se le ocurren. Las asambleas de Dios en el año 2000, 1999, se hizo un análisis y había crecido 90 veces más que todas las doctrinas evangélicas del mundo. Y todo a través de un hombre llamado William Seymour. Los apasionados fueron llamados a producir avivamientos. Fueron elegidos para avivamientos, mujeres y hombres. En Suecia y en Noruega, Lewi Petrus trajo un avivamiento. En Corea, el avivamiento de Corea de 1907. En 1909, en Chile, Willis Collin Hover trajo un avivamiento, un hombre que hasta el día de hoy se lo recuerda. Y quiero decirle algo, eso me dicen los chilenos a mí. Desde 1909 no hay un avivamiento más en Chile. Y sabe, un avivamiento no es concentración de gente, porque si no los recitales seculares serían avivamientos. Un avivamiento es cuando las almas del mundo se convierten y cambian su vida. Cuando las prostitutas dejan de prostituirse, los adictos dejan de drogarse. Como dijo el pastor, ningún político va a cambiar Colombia, porque la mayoría o la totalidad, si quiere, negocian con los perversos. Solo la iglesia de Cristo puede cambiar Colombia. Alguien diga amén a esto. Alguien diga amén a eso y den un aplauso al cielo. En 1910, dos varones suecoamericanos, Daniel Berg y Adolf Wingren, vinieron a Brasil y establecieron las asambleas de Dios. Hoy en día es las asambleas más grandes del mundo. Están establecidos, han inundado Brasil. Las iglesias o sus congresos tienen 1 millón de miembros. En algunos lados se reúnen para alabar a Dios. Las asambleas de Dios de Brasil son una potencia. Y uno se pregunta por qué 2 hombres lo hicieron. Quiero ser ligero con el mensaje, no quiero tomar todo el tiempo. En 1930, en Uganda comienza un avivamiento que inunda toda África. Uganda, Ruanda, Kenia, Tanzania, Burundi. Cada una era un estado o era una provincia para nosotros. Congo, Sudán del Sur, el movimiento Bokoloke, que se llamaba o se decía los convertidos. En 1940, Kathryn Kuhlman trae un despertar en Estados Unidos. En 1954, Tommy Hibbs llega a Argentina y siendo solamente 15 millones de habitantes, unos 2 millones se reunían en canchas para escuchar ese predicador. Un hombre que no era conocido, no era el electo para venir a predicar a Argentina. El predicador se llamaba T.L. Osborne y él iba a venir, pero al final no pudo. Y este hombre dijo, pero hay que hacer el evento. Dios dijo que hay que hacer una campaña. Y no era el gran predicador. En mi país, en las asambleas de Dios, en la sede, tenemos las fotos de ese movimiento. Y le voy a dejar algo. Usted va a ver a Tommy Hibbs cuando vino a Argentina y luego lo va a ver en la campaña. Cuando estaba en la campaña era un esqueleto lleno de trapos de ropa, porque el hombre estaba apasionado por buscar a Dios. Los enfermos los sacaban de los hospitales como sea, en camiones, en buses, como sea, y los traían con camillas, con mangueras. Y cuando él hacía el llamado para los pecadores, se levantaban de sus camillas, de sus sillas de ruedas y corrían al altar para encontrarse con Dios. Ese es el Cristo que yo conozco, es el Cristo que yo predico, es el Cristo vivo. No es un Cristo que está encerrado dentro de una Biblia, sino que se expande y cambia historia. Alguien puede dar un aplauso a eso. Haga temblar este lugar con ese aplauso, por favor. Dios está buscando
En 1961, unos pocos iniciaron un avivamiento en Rusia. En 1980, Carlos Anacondia en Argentina. En China, en 1990, hoy millones de convertidos en China por un grupo pequeño de predicadores. 1992 en Argentina, el pastor Claudio Freyson trae un avivamiento. Y dejando finalmente 3 títulos, quiero ir enfocándome en el final. El pastor Claudio Freyson, yo fui parte de su iglesia. Yo lo conocí en los años 90. Él tenía un programa radial. Una característica del pastor Claudio Freyson tenía 2 enfoques. Yo fui parte de su iglesia por 2 años, 2 años y medio, y luego el resto de mi historia, pero me va a entender a medida que avanzo. El pastor Claudio, una particularidad que tenía era su relación íntima con Jesús y el Espíritu Santo. Usted lo escuchaba hablar a él en aquellos años y era imposible no quedarse pegado a la radio escuchando la gracia que salía, la dulzura del Espíritu Santo en sus programas radiales. La segunda verdad que encuentro en este hombre era la pasión por los perdidos. Dios a mí en los años 90 y a mi esposa nos manda a cambiar de iglesia. Nuestra iglesia había entrado en una crisis, iglesia que a partir de esos años fue muriendo espiritualmente, y una iglesia para 2.200 personas sentadas terminó con un número cercano a 200. Y en esos años empezamos a escuchar al pastor Claudio y tenía lo que nuestra alma necesitaba. Llorábamos en la radio con sus mensajes, buscábamos al Señor, hasta que un día mi esposa dice: vamos a ese evento que él va a hacer. No era un gran evento, no era el gran Claudio Freyson que la mayoría conoce. Su iglesia tenía unas 1.000 personas en ese momento. Y cuando llegamos a ese lugar, nos apasionó el sentido de santidad que había en la iglesia. Nos apasionó, por otra parte, el gran sentido de intimidad. Era muy normal ver a las creyentes, digo las creyentes porque esa fue la imagen que me quedó. 2 jóvenes orando en la puerta del baño, una muchacha orando por otra. Y yo venía de una iglesia muy legalista y no era normal eso. Por ahí era normal que tuvieran que usar polleras largas, era normal que no se tiñeran el cabello, era normal que no se pintaran, pero que estuvieran orando y oraran tanto y llegar temprano a la iglesia y verles de rodillas a todos orando por las almas perdidas y por un avivamiento, no era normal donde yo venía. Pasado pocos meses, 1 año y un poquito creo, el pastor empieza a motivar a todos sus líderes cercanos a una pasión profunda por el Espíritu Santo. Yo había comenzado con un grupo pequeño en una ciudad y estábamos ahí y quería en un momento que él orara por mí. Y le digo: pastor, ¿podríamos hablar? Y me dice en la semana: sí, venite a las 7 de la tarde, antes del culto que empezaba a 7:30. Que vamos a encontrarnos ahí. Cuando yo voy, le pregunto a Lugier porque no veía al pastor y me dice: está en la oficina, ¿podés ir ahí a la oficina? Y cuando entro, no sé si golpeo o qué, paso o me abren la puerta, y cuando entro a esa oficina, previo al culto, el pastor Claudio Freyson estaba tirado en el piso como desvanecido, llorando, gimiendo. Ahí estaban sus 5 colaboradores gimiendo por las almas, de rodillas, llorando. Una iglesia con mucha hambre del Espíritu Santo, del ayuno. No pasaron 3 o 4 meses y el pastor se va a Estados Unidos con hambre del Espíritu Santo. Cuando él vuelve, la iglesia nunca más fue igual. De pasar a tener 1.000 en una semana, pasó a tener 20.000, 30.000, 40.000. El Espíritu Santo se manifestaba de tal manera que el pastor oraba y la gente caía, lloraba, reía, no se podía poner de pie. Y no es que caía uno por ahí, algunos se manifestaba por allá. No era masivo, era masivo, era masivo. Todos eran tocados de una forma o de otra. Simplemente un hombre y su esposa, si quiere, porque esta señora es maravillosa a la par de él, ambos hambrientos del Espíritu Santo. El pastor dijo algo: ¿querés llevar una religión
sin el Espíritu Santo es como darle vitaminas a un muerto. Esto dijo el pastor hace minutos aquí. Y yo creo que en la iglesia hemos querido darle vitaminas a muchos muertos. Personas que por dentro no tenían nada. Personas que ni siquiera se han convertido, que nunca se encontraron con el Maestro. Personas que no recibieron el Espíritu Santo. Nunca tuvieron la experiencia de que Él los controle y no poder parar de hablar en lenguas y no poder parar de orar por estar en su presencia, tirado en el piso, de pie, llorando. Personas que solamente han sido como hoy nos lleva el sistema a ser muy románticos y un montón de cosas dentro de los templos. Pero personas que han perdido la intimidad, personas que han descuidado la iglesia. La verdadera iglesia porque descuidaron al dueño de la iglesia. Yo creo hoy, y quiero ir cerrando de esta manera, si el tecladista me acompaña. Yo creo claramente que estamos en guerra. Yo creo que estamos en guerra. Pero ¿sabe qué creo? Que Satanás ya ha tomado esclavos a muchos creyentes. Algunos cantamos, otros predicamos. Pero Satanás tiene a muchos esclavizados. Puedo ser un buen predicador, pero puedo ser un inmoral también. Puedo ser un buen cantante, pero puedo ser un perverso. Puedo ser un ladrón, uno que no perdona a su hermano, uno que tiene rencores hacia otros. Puedo ser uno que congrega, que da los mejores diezmos, pero lleno de inmoralidad a través del celular o la pantalla. Puedo ser un hipócrita dentro de la iglesia. Y le quiero dejar esto, querido amigo, querido hermano. Dios nunca va a responderle una oración agradable, favorable a un hipócrita. Posiblemente favorable con un castigo y una reprensión. Pero al hipócrita Dios lo mira de lejos, dice la palabra. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que se quiebren. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree, está convencido, lo siente que atrae a Dios? Usted me dirá, sí, pastor. Le digo lo siguiente, la Biblia dice, entonces estas señales seguirán su vida. Los demonios se van a manifestar en el camino, en las calles, porque tiene unción, porque Dios está en usted. Le puedo hablar de aquellos años y etapas presentes también, cuando la unción está en su vida, y me ha pasado. Los endemoniados se le manifiestan hablando nada más. Cuando el Espíritu Santo está en su vida, las tinieblas tienen que huir porque no soportan la luz. Los enfermos son sanados. Las brujerías no son un problema. Nosotros le somos un problema a los brujos. Los brujos en nuestra iglesia pueden venir y sentarse. Pueden venir los homosexuales. Ellos no son un problema. Nosotros somos un problema. O el Cristo, si no lo aceptan y no se rinden, van a ser un problema para el que los gobierna a ellos. Se van a tener que arrepentir. Los pecadores se tienen que arrepentir. El pastor Quevedo dijo algo en la primera prédica. La iglesia no tiene problemas con las tinieblas. La iglesia no tiene problemas con las tinieblas. La verdadera iglesia. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son ellos los que tienen problemas, los que no soportan la iglesia. Pero la verdadera iglesia, yo no sé qué vine a buscar en este lugar. Porque si Dios me hizo hacer tantos miles de kilómetros, está buscando a alguien. Y le voy a decir algo y me duele el alma al decir lo que voy a decir. Dios está buscando a alguien. Alguien que llore por su ciudad. Mi hermano toca bien y canta bien, pero no sé cuántas almas ganas por semana. No sé cuántos perdidos vienen a buscar a Cristo y verlo tocar. Ese es el sentir de Jesús. No que solo toque para entretenernos a nosotros. Le puedo hablar de mí.
y responderme lo mismo. Puedo hablar de usted y hacerle la misma pregunta. Si usted tiene una intimidad con Dios, usted va a sentir algo por dentro que le va a decir lo que Jesús sintió cuando fue despedazado en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Isaías 53, molido por nuestros pecados. ¿Por cuáles? Por los de ese hombre que va en la camioneta allí, en el vehículo, por ese que va manejando el bus, por la vecina que siempre mira con odio a la iglesia y dice que odia que le estacionen el auto en la puerta. Él dio su vida para morir por los que usted y yo tal vez no estamos ni siquiera saliendo afuera. Mi pregunta es, ¿esta escuela de oración va a ser un evento más o va a cambiar la historia de esta iglesia? Si quiere lo reduzco, o va a cambiar la historia de su vida. Yo vengo a buscar a uno, y aunque no lo vea antes de irme, yo vengo a buscar a uno que cambie la historia de Colombia. Estoy cansado de la iglesia encerrada, dice Dios. Quiero una iglesia que cambie Colombia. Y si usted no ama Colombia, si no ama a los drogadictos, los homosexuales, si no ama a las prostitutas para traerlas a Cristo, si usted no ama a los suicidas y los terroristas que tal vez quieren volver a inundarlas, si usted no los trae a Cristo, si no es capaz de morir por ellos, entonces usted está muy lejos del verdadero cristianismo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo, no lo va a hacer. Por más que se vista de evangélico, casi católico, y parezca casi una monja o un sacerdote dentro del ministerio, Dios está buscando gente que sienta lo que Él sintió, lo que sintió el Espíritu Santo desde la creación del mismo, de la misma tierra, de la misma tierra. Yo quiero pararme en este lugar porque hace unos días atrás estuve predicando algo que me gustó mucho, un simple título, y el título era El Redentor Herido. Y hablaba de Génesis 3:15, cuando la historia dice que la serpiente iba a morder el calcañar de la simiente que iba a nacer de la mujer. Y quiero decirle algo, mujeres, ustedes son instrumentos sobrenaturales de Dios. No menosprecio a los varones, pero tanto en el pueblo judío como en todas las escrituras muestra que las mujeres ungidas, quebrantadas, que lloraron, aunque no fueron famosas tal vez algunas dentro de los libros, pero sí le puedo decir, esas mujeres crearon hombres de Dios, crearon mujeres de Dios, fueron personas que lloraron, y mientras lloraban desde el vientre o desde su cuarto, iban engendrando una unción especial para sus generaciones. Yo quiero que sepan, Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien. Dios está buscando hombres y mujeres que amen Colombia, por favor. Dios está buscando a alguien que sea capaz de cruzar a Venezuela para amar venezolanos. Dios está buscando a alguien que sea capaz de ir a lo que es Ecuador, o tal vez a lo que es Panamá. Alguien. Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien.